Ante ustedes, se alza un gigantesco dragón de piedra, extendido sobre las cimas de las montañas como si estuviera congelado en la eternidad. La Gran Muralla China. Siempre nos han dicho que es un símbolo de invulnerabilidad, una frontera creada para proteger. Pero ¿y si esa versión no es más que un cuento conveniente? ¿Y si detrás de la fachada heroica se oculta algo mucho más antiguo, oscuro y cuidadosamente silenciado? En 2018, durante una restauración rutinaria en uno de los tramos de la muralla, los trabajadores se toparon con una extraña anomalía. Bajo una torre de la dinastía Ming, descubrieron una capa de mampostería aún más antigua, y dentro de ella, integrados directamente en los cimientos, yacían cráneos humanos. 80 mujeres jóvenes. No eran restos de obreros ni víctimas de guerra. Los expertos determinaron que se trataba de un ritual de sacrificio. Pero lo más impactante fue la antigüedad de los huesos. Resultaron ser varios siglos anteriores a la propia muralla, sin relación alguna con la dinastía Ming. Era la huella de otra época y de otro rito. Este hallazgo no apareció en los grandes medios de comunicación. Planteaba preguntas demasiado incómodas. Pero precisamente desde ahí nace la cuestión principal de nuestra investigación. ¿Qué oculta realmente la Gran Muralla? No en su superficie, sino en la tierra bajo ella, empapada con la sangre de civilizaciones olvidadas. Antes de continuar, les pedimos que apoyen el proyecto. Den me gusta a este video y suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es increíblemente importante para nosotros. Nuestro camino no comienza junto a la muralla. Primero nos trasladamos a la provincia de Shanxi, en el norte. Aquí, entre las colinas abrasadas por el sol de la meseta loésica, se extienden antiguos muros de piedra. Durante generaciones, los habitantes locales creyeron que formaban parte de la propia Gran Muralla. Y parecía lógico, la ruta oficial pasa no muy lejos de aquí. Pero en la década de 1970 empezaron a ocurrir cosas extrañas. Campesinos y saqueadores, al cavar la tierra, comenzaron a encontrar artefactos de jade, placas talladas, discos y cuchillas rituales hechas de un mineral verde semitransparente. Surgió el misterio. Los yacimientos de jade más cercanos se encuentran a miles de kilómetros. ¿Cómo pudo llegar una piedra tan rara hasta aquí en cantidades tan grandes? Ese descubrimiento se convirtió en el primer hilo del que tirar. Y cuando, a comienzos del siglo XXI, los arqueólogos iniciaron excavaciones a gran escala, comprendieron la verdad. No estaban ante un fragmento de la muralla. Eran las ruinas de una enorme ciudad, cuya existencia nadie conocía. La llamaron Simao. El análisis con carbono 14 conmocionó al mundo científico. Su antigüedad superaba los 4.300 años. Es decir, era 5 siglos más antigua que la primera dinastía oficial china, la dinastía Xia. Mientras los antepasados de la civilización apenas vivían en pequeñas aldeas junto al río Amarillo, aquí, en el extremo del mundo antiguo, ya florecía una metrópolis adelantada a su tiempo. La superficie de esta ciudad superaba las 400 hectáreas. Era el doble del legendario Palacio Imperial de la Ciudad Prohibida en Pekín. 2 líneas de poderosas murallas de piedra que se extendían por más de 10 kilómetros protegían su perímetro. Cada línea estaba reforzada con torres, bastiones y complejas puertas diseñadas para convertirse en una trampa mortal para cualquier enemigo. Pero la construcción más grandiosa se alzaba en el corazón mismo de la ciudad. En la cima de una colina se erguía una gigantesca pirámide escalonada de más de 70 metros de altura. No era una tumba. En sus terrazas se encontraba un enorme complejo palaciego de aproximadamente 80.000 metros cuadrados. Ahí vivían los gobernantes. Desde ese lugar administraban su estado y controlaban las tierras circundantes. A los pies de la pirámide, los arqueólogos descubrieron evidencias de artesanías avanzadas, talleres de cerámica, herramientas hechas de hueso y objetos de jade. También se encontraron restos de hilos de seda, lo que revela un alto nivel en el arte del tejido. Sin embargo, junto a estos indicios de una cultura próspera, los arqueólogos se toparon con algo mucho más oscuro. Cerca de las puertas orientales, los investigadores descubrieron 6 fosas de sacrificio. En su interior, colocados en hileras, yacían los cráneos de 80 mujeres jóvenes.
El análisis reveló que tenían entre 15 y 25 años, y el tipo de lesiones indicaba una ejecución ritual, probablemente realizada durante la construcción de las puertas. Su muerte, según las creencias de los antiguos habitantes, debía otorgar prosperidad y protección a la ciudad. Y esto era solo una parte del panorama. En todo Shimao, bajo los cimientos de edificios y murallas, aparecían nuevos restos humanos una y otra vez. Aquella civilización había levantado sus maravillas literalmente sobre la sangre. Surgía entonces una pregunta: ¿por qué una sociedad tan avanzada y organizada, con tecnología superior para su época, necesitaba sacrificios humanos tan masivos? Y había otro misterio: el jade. La cantidad encontrada era abrumadora. Placas y hojas de jade eran colocadas deliberadamente entre los bloques de piedra, como si quisieran cargar las murallas con una protección mágica. Pero después, alrededor del año 1800 a.C., tras 5 siglos de esplendor, Shimao quedó repentinamente abandonada. No se hallaron señales de guerra ni destrucción. Sus habitantes simplemente desaparecieron, dejando atrás murallas, pirámides y los huesos de los sacrificados. Una de las teorías sostiene que la región fue golpeada por una devastadora sequía que convirtió las fértiles tierras en desierto. El descubrimiento de Shimao transformó por completo la visión histórica de China. Demostró que los orígenes de la civilización china no se basan en un único centro, sino en una red de culturas avanzadas, complejas y en ocasiones implacables que interactuaron entre sí. Shimao fue solo una de las antiguas culturas, aunque posiblemente la más poderosa de su tiempo, y aún así fue completamente olvidada. La borraron de la memoria, dejándola bajo las arenas y, irónicamente, ocultándola en la sombra de la misma gran muralla que aparecería allí 2000 años después. La muralla se convirtió en la guardiana silenciosa de un secreto, una civilización levantada sobre la sangre. El descubrimiento de Shimao hizo retroceder en 5 siglos el punto de partida de la formación del Estado chino. Pero surge una nueva pregunta: ¿qué hubo antes? Si les dijera que la tierra bajo la Gran Muralla conserva huellas de seres humanos que vivieron aquí decenas de miles de años atrás, quizás lo recibirían con escepticismo. Y sin embargo, es verdad. Para encontrar esas huellas, debemos avanzar hacia el este, a la región autónoma de Ningxia, a un lugar llamado Shuidong-gou. A simple vista, es un cañón común, tallado en las rocas loésicas, pero para los arqueólogos es uno de los sitios más importantes de toda Asia. Todo comenzó en 1920, cuando el paleontólogo francés Émile Cent encontró accidentalmente un cuerno fosilizado de rinoceronte y varias enigmáticas herramientas de piedra. No podía imaginar que acababa de abrir una puerta hacia la antigüedad más profunda. Shuidong-gou no es un solo asentamiento, sino una cadena completa de 12 yacimientos paleolíticos que se extienden a lo largo de varios kilómetros. Es como un libro abierto de la Edad de Piedra, capa tras capa, página tras página. Los horizontes más antiguos están datados en 40.000 años de antigüedad. En aquel tiempo, estas tierras eran compartidas por mamuts, ciervos gigantes y rinocerontes lanudos, y junto a ellos vivían y cazaban seres humanos. Pero aquellos cazadores no eran salvajes primitivos. Utilizaban la avanzada técnica Levallois de talla lítica, un método complejo para obtener lascas y láminas con forma predefinida. Ese nivel exige pensamiento, planificación y conocimiento. Durante mucho tiempo se creyó que tecnologías así existían solo entre los neandertales de Europa y Oriente Próximo. Al encontrarlas en el corazón de Asia, los investigadores quedaron desconcertados. ¿Se trataba de una migración olvidada o de un desarrollo paralelo? Pero los descubrimientos más importantes aguardaban en capas de unos 30.000 años de antigüedad. Además de miles de herramientas, allí se hallaron signos de cultura. Más de 80 cuentas hechas con cáscara de huevo de avestruz. Cada una era un círculo perfecto, con un diminuto orificio perforado con precisión. Estaban cubiertas con ocre rojo.
Piénsenlo. Hace 30.000 años, en condiciones de frío glacial, aquellas personas creaban adornos. Eso significa que tenían estética, símbolos y tiempo para el arte. Todos estos hallazgos hablan de una sociedad compleja, de una estética en formación y de un profundo deseo de expresión. Igual que el jade en Shimao, las cáscaras de avestruz aquí eran un material traído desde lejos, lo que significa que, ya decenas de miles de años atrás, existían rutas de intercambio y comercio que se extendían cientos e incluso miles de kilómetros. En capas de unos 13.000 años de antigüedad, los arqueólogos descubrieron agujas de hueso con ojos, las más antiguas halladas en territorio chino. Es una prueba directa de que estas personas no simplemente se envolvían en pieles, sino que confeccionaban ropa pensada y adaptada al clima brutal. Shweidonggu es una ventana al abismo del tiempo. Demuestra que mucho antes de la aparición de los estados, mucho antes de las pirámides de Shimao o de las grandes dinastías, esta tierra ya había sido hogar de personas inteligentes, ingeniosas y capaces de crear cultura. Ellos fueron los primeros en dejar su huella aquí, y muchos milenios después, los emperadores que levantaron la Gran Muralla jamás imaginaron que construían sobre decenas de miles de años de historia que nadie recordaba. La muralla se convirtió en la última página de un libro cuyo prólogo se remonta a 40.000 años atrás. Sin embargo, aquello que estamos acostumbrados a llamar la Gran Muralla China no es en absoluto una única construcción erigida por la voluntad de un solo gobernante. Ese es uno de los grandes mitos. En realidad, la muralla es una inmensa red de fortificaciones, torres de señalización y líneas defensivas construidas por distintas dinastías en diferentes épocas a lo largo de 2000 años. No es una línea continua, sino un sistema fragmentado, gran parte del cual desapareció hace mucho tiempo, borrado por el viento, el tiempo y la arena. Para comprender la magnitud y al mismo tiempo la inutilidad de este proyecto, debemos trasladarnos al desierto del Gobi. Precisamente aquí, en la frontera con Mongolia, en 2011 el investigador William Lindesay realizó un descubrimiento que nadie esperaba. Mientras estudiaba imágenes satelitales en Google Earth, notó una delgada línea que se extendía a través de una zona fronteriza prohibida. La expedición enviada al lugar encontró los restos de una muralla de unos 100 kilómetros de longitud. En algunos tramos alcanzaba hasta 3 metros de altura, pero no era la clásica muralla turística de la dinastía Meng. Estaba construida con tierra apisonada, arcilla, ramas de saxaul y piedra local. El análisis con carbono 14 reveló que se trataba de una construcción de la época de Xia Occidental, el enigmático reino Tangut, que en su día controló parte de la ruta de la seda. La historia sabía que los Tanguts lucharon contra los mongoles en ascenso, pero no existían pruebas directas de que hubieran levantado su propia Gran Muralla. El hallazgo en el Gobi se convirtió en la primera confirmación material. Pero lo más sorprendente ni siquiera era quién había construido aquel tramo de muralla, sino lo que no se encontró allí. A lo largo de toda la línea de más de 100 kilómetros no apareció el más mínimo rastro de guarnición, ni cerámica, ni monedas, ni puntas de flecha, ni restos domésticos, aquello que inevitablemente dejan los soldados tras su presencia. Tampoco había torres de vigilancia, que en aquella época debían levantarse cada pocos kilómetros. Aquella muralla parecía un fantasma, como si hubiera sido construida, pero jamás utilizada. ¿Por qué? Una de las teorías afirma que la construcción a lo largo de la frontera nunca llegó a completarse. El creciente poder de Genghis Khan hacía inútil cualquier fortificación. Y, efectivamente, en 1227 los mongoles arrasaron el estado de Xia Occidental con tal rapidez y brutalidad que casi nada quedó de su cultura. La muralla del Gobi se convirtió en un símbolo silencioso de una civilización que intentó desafiar el curso de la historia y perdió. Con el tiempo fue abandonada, y el viento del desierto simplemente la borró de la memoria. Este hallazgo reveló lo poco que realmente sabemos sobre la verdadera magnitud de la Gran Muralla. Enteros fragmentos desaparecieron, y capítulos completos de la historia siguen ocultos bajo capas de arena y olvido.
Pero los siguientes hallazgos dieron un golpe aún más fuerte a la versión tradicional de la historia. Estamos acostumbrados a pensar que la Gran Muralla era una barrera continua que durante siglos protegía a la civilización china de los bárbaros del norte. Sin embargo, cada vez más pruebas indican que eso es un mito. La muralla no era una frontera hermética, sino más bien una membrana semipermeable, en la que existían pasajes secretos. Y según las fuentes, no eran 2 ni 10, sino cientos. Estos pasajes se mencionaban en antiguos tratados militares, incluido el Wujing Zongyao de la dinastía Song. Pero durante siglos, los historiadores consideraron esas referencias una exageración o la descripción de unas cuantas puertas conocidas. Nadie imaginaba la verdadera magnitud de aquella red oculta. Todo cambió con la llegada de los drones y de las tecnologías de fotogrametría de alta precisión. En 2018, un equipo de la Universidad de Tianjin, dirigido por el profesor Zhang Yukun, emprendió un proyecto sin precedentes: crear el modelo 3D más detallado de los tramos de la muralla de la época Ming. Lo que descubrieron fue un shock que transformó por completo la idea de cómo funcionaba realmente la muralla. Utilizando drones capaces de volar a muy baja altura, los investigadores tomaron millones de fotografías detalladas. Al unirlas en un único modelo 3D, el software comenzó a detectar microdeformaciones en la mampostería, casi invisibles al ojo humano, pero repetitivas y sistemáticas. Al comparar estos datos con mapas antiguos y tratados militares, el equipo llegó a una conclusión asombrosa. Encontraron más de 130 puertas ocultas en la muralla, cuya existencia era completamente desconocida. Era toda una red secreta que atravesaba la línea defensiva de lado a lado. Desde el exterior, un monolito perfecto. Desde el interior, aperturas cuidadosamente camufladas que podían desmontarse rápidamente desde dentro. Algunos pasajes eran tan estrechos que solo podía atravesarlos una persona. Estaban destinados a espías y exploradores. Otros, más amplios, permitían lanzar caballería al galope para realizar ataques sorpresa contra tropas sitiadoras por la retaguardia. Imagínalo, la caballería enemiga está segura de haber acorralado a su objetivo contra la muralla, pero de pronto, detrás de ellos, allí donde por definición no debería haber paso alguno, irrumpe un escuadrón de élite. Una maniobra así podía cambiar el rumbo de cualquier batalla. Pero lo más inesperado fue otra cosa. No todos los pasajes tenían fines militares. En tiempos de paz, a través de esas puertas secretas, se dejaba pasar a los pueblos nómadas para comerciar, trasladar ganado o realizar migraciones estacionales hacia los pastizales. La muralla no era solo una línea defensiva, era también un instrumento de control político, económico e incluso social. No era una barrera ciega, sino un sistema capaz de atacar, espiar y comerciar. Un organismo vivo con una red de arterias ocultas. Cada puerta secreta, una historia aparte, escondida durante casi 6 siglos. Ya hemos mirado detrás de la fachada de la muralla y visto sus mecanismos ocultos. Pero lo más interesante está dentro de su propia estructura. La muralla ha resistido siglos de erosión, terremotos y lluvias interminables. ¿Cómo lo logró? Parte de la respuesta se conoce desde hace tiempo. Los constructores de la dinastía Ming utilizaban un mortero pegajoso, único, con adición de almidón de arroz cocido. Esta mezcla creaba un compuesto sólido e impermeable, mucho más resistente a la degradación que el mortero de cal común. Pero ese era solo el primer nivel del misterio. Investigaciones recientes, publicadas en Science Advances, revelaron que la durabilidad de la muralla se debía también a otro factor, mucho menos evidente. Resultó que los antiguos constructores empleaban una tecnología que combinaba componentes orgánicos e inorgánicos, creando una estructura cuyas propiedades se asemejan a las de los compuestos modernos de alta tecnología. Y este es solo uno de los 2 descubrimientos que cambian por completo nuestra comprensión de los conocimientos y capacidades que poseían los constructores de la Gran Muralla. Los científicos decidieron analizar muestras de los antiguos tramos de tierra de la muralla y descubrieron algo sorprendente bajo el microscopio. Las partículas del suelo no estaban unidas únicamente por minerales.
Entre ellas se encontraron finísimos filamentos de organismos vivos. Cianobacterias, musgos y líquenes formaban una llamada biocostra, una capa viva que reforzaba la superficie de la muralla. Las cianobacterias segregaban polisacáridos pegajosos que unían las partículas del terreno, mientras que los musgos, con sus diminutas raíces, los rizoides, literalmente armaban la estructura, haciéndola resistente a la humedad, al viento y a la erosión. Las mediciones demostraron que los tramos cubiertos por esta coraza viva eran 3 veces más resistentes que aquellos sin ella. Los antiguos constructores, por supuesto, no conocían la microbiología, pero comprendían bien las leyes de la naturaleza. Al elegir las proporciones adecuadas de arena, arcilla y grava, creaban un entorno en el que los microorganismos necesarios podían arraigar y actuar como un cemento natural. En esencia, la muralla no solo era construida, era cultivada. Se trataba de un ecosistema capaz de mantenerse y reforzarse a sí mismo durante siglos. La Gran Muralla no era solo piedra, sino también un ser viviente. Pero este ser vivo era también un arma. En 2022, al limpiar las ruinas de una torre de vigilancia cerca de Pekín, los arqueólogos encontraron un escondite. En su interior había 59 esferas de piedra. No eran proyectiles, ni lastre, eran granadas antiguas. Las esferas tenían una cavidad interna y un pequeño orificio por el que se introducía pólvora, que luego se sellaba. Este tipo de arma, conocida como piedra del trueno, se encendía y se arrojaba sobre los atacantes que intentaban escalar la muralla. La explosión hacía estallar la piedra en fragmentos letales y generaba una onda sonora capaz de sembrar el pánico entre las tropas y asustar a los caballos. Cerca del escondite se hallaron también los restos de una cureña para un pequeño cañón y un parapeto para arqueros, llamado Muro de Caballo. Fue el primer arsenal descubierto directamente en la muralla, una prueba contundente de que las torres funcionaban como verdaderos bastiones militares. Una línea defensiva viva, capaz de regenerarse, repleta de puertas secretas y explosivos, la Gran Muralla deja de ser simplemente una valla. Era una máquina militar compleja y multinivel, creada no solo para contener, sino para matar. Pero si sus secretos en la superficie y en la mampostería ya han sido parcialmente revelados, ¿qué había debajo? En 2014, durante un nuevo escaneo, el georradar detectó un espacio vacío anómalo. Cuando los arqueólogos abrieron el terreno, encontraron algo cuya existencia hasta entonces solo se había sospechado. Bajo el tramo excavado, los arqueólogos descubrieron entrada a un túnel. No era un simple sótano ni un almacén. Frente a ellos se abría un largo corredor de ladrillo que conectaba 2 torres y pasaba justo por debajo de la línea principal de fortificaciones. Así quedó confirmado aquello que los historiadores habían debatido durante décadas. La Gran Muralla tenía su propio nivel subterráneo. Esta red de pasadizos permitía trasladar tropas y suministros durante un asedio sin exponerse a flechas ni proyectiles. Convertía la defensa en una estructura tridimensional. ¿Cuántos túneles como este siguen ocultos bajo tierra? Aún nadie lo sabe. Los investigadores están convencidos de que se trata de un capítulo aparte, casi inexplorado de la arqueología, y que su estudio llevará años. Pero la historia no terminó allí. Salió más allá de la antigüedad y de forma inesperada se convirtió en parte de la era moderna. En los medios estatales chinos aparece de vez en cuando el término Gran Muralla Subterránea. No es una metáfora, sino el nombre en clave de uno de los proyectos militares más secretos del planeta. Desde la década de 1980, China ha estado construyendo una gigantesca red de túneles excavados en cordilleras que descienden a gran profundidad. Según estimaciones, su longitud total podría superar los 5.000 kilómetros. Estos pasadizos están destinados a ocultar y desplazar sistemas móviles con misiles intercontinentales. En caso de un conflicto nuclear, las plataformas de lanzamiento pueden cambiar de ubicación, esconderse bajo tierra, atacar y volver a desaparecer, permaneciendo fuera del alcance del enemigo. Esta nueva muralla subterránea nuclear es la heredera directa de la estrategia antigua. La misma filosofía, los mismos principios, solo cambiaron la escala y la tecnología. Es irónico, pero real.
Antes los chinos se ocultaban bajo tierra para protegerse de la caballería nómada, ahora para protegerse de un ataque nuclear. La historia literalmente se cerró sobre sí misma. Los secretos de los pasadizos antiguos riman con los secretos de los arsenales subterráneos modernos, como si una misma forma de pensamiento hubiera vivido durante milenios, cambiando únicamente de herramientas. Nuestro viaje llega al final. Comenzamos con cráneos sacrificiales sellados en piedra y terminamos en los túneles misilísticos del siglo XXI. Y ahora lo vemos con claridad. La Gran Muralla no fue el inicio, sino la conclusión. La culminación de una historia larga, sangrienta y grandiosa, que se extendió durante decenas de miles de años. Encarnó la memoria de ciudades desaparecidas, las huellas de nómadas primitivos, los secretos de ingenieros, estrategas e imperios. La muralla se convirtió en su última palabra y en su epitafio. La Gran Muralla se alza sobre una tierra donde, hace ya 40.000 años, los cazadores de la era glacial creaban arte y llenaban su mundo de símbolos. Fue construida sobre los restos de reinos neolíticos desaparecidos, como Shimao, estados cuya grandeza y brutalidad quedaron borradas de la memoria durante 4 milenios. La muralla no es un monolito, sino un mosaico cosido con eras y miedos, levantado por decenas de dinastías. Creímos que era una barrera impenetrable, pero resultó ser una membrana viva con cientos de pasadizos ocultos. Pensábamos que era una defensa pasiva, y en realidad era una trampa ingeniosa y letal. Pero el secreto más importante que guarda no es el del ladrillo, la piedra o la ingeniería, es el secreto de la memoria. ¿Por qué olvidamos Shimao? ¿Por qué no sabíamos nada de la muralla del desierto del Gobi? ¿Cómo es posible que imperios completos desaparecieran sin dejar rastro, hasta el punto de confundir sus ruinas con otra historia? Para entenderlo, debemos salir más allá de la Gran Muralla, hasta la provincia de Sichuan. En el año 2001, allí se descubrieron por casualidad los restos de la ciudad perdida de Jinsha. Máscaras de oro con enigmáticas sonrisas, figuras de bronce, joyas de jade y esculturas de marfil. Todo pertenecía a una civilización que floreció hace 3.000 años, contemporánea de los Shang, pero completamente distinta a ellos. Otra cultura, otro China. Un país paralelo desarrollado en aislamiento. Al igual que Shimao, la cultura de Xinsha y su predecesora, Zhang-Xindui, desaparecieron de forma repentina, dejando un legado que parece más reliquia de un mundo alienígena que parte del clásico y familiar imaginario chino. La Gran Muralla es un monumento a una sola versión de la historia, la que se desarrolló en las llanuras centrales y se convirtió en la oficial. Pero los hallazgos de Shimao, Zhang-Xindui y Jinja demuestran que existieron otros Chinas, independientes, poderosos, únicos. Su destino fue distinto, su memoria borrada, sus voces silenciadas. Y ahora quedan las preguntas. Si incluso una construcción tan colosal como la Gran Muralla, estudiada una y otra vez, resultó estar llena de secretos, entonces, ¿cuánto más permanece oculto bajo nuestros pies? ¿Cuántos Shimao y cuántos Jinja siguen aún enterrados bajo campos, ciudades y desiertos, esperando el momento de ser descubiertos? Y la pregunta principal, ¿es nuestra civilización realmente la cima de la historia? ¿O somos simplemente otra capa más, construyendo nuestras murallas sobre los huesos de quienes vivieron antes, sin comprender que, algún día, nuestras propias murallas también se convertirán en un misterio? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esta historia? Escríbelo en los comentarios. Apóyanos con tu suscripción y un me gusta. Aún quedan muchos secretos por revelar. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. La historia está llena de murallas, y tras cada una se esconde un nuevo misterio.